Devocional número 34. Evangelio según San Juan, capítulo 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los de los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre de ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: Id y decid a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día terminó mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana, pasado mañana, siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. En este capítulo de Lucas, nuestro Señor hace énfasis en un punto muy importante, en el reino de los cielos. Pero empezamos este capítulo hablando precisamente de que alguien le hace mención acerca de unos personajes, de unas personas que se les conocía como los Galileos, que habían padecido y habían sufrido y habían sido ejecutados por Pilatos. Entonces Jesús les dice que acaso estos hombres que padecieron y sufrieron porque eran más malos que todos los demás, es decir, de todos los ciudadanos, de todos los galileos que pudieron haber sufrido y ser atrapados o que existen o existían en aquel entonces, solamente estos fueron castigados porque eran los más malos y los demás no lo eran. Y a lo mejor para estos que le cuestionaban, dijeran, bueno, no sabemos, los galileos nada tienen que ver con nosotros, pero después el Señor Jesús lo pone de una manera más personal, refiriéndose a aquellos que habían muerto en la torre de Siloé, es decir, aplastados por la torre de Siloé, es decir, pueblo judío. Le dice, ¿acaso ellos fueron más malos que cualquier hombre en todo, en todo Jerusalén? Y Jesús les dice esto para que consideraran que los que padecieron no habían padecido porque hubieran sido los más malos. Y entonces, de ahí la importancia que entendamos que el pecado delante de Dios es pecado, sea para nosotros que parezca pequeño, para Dios es lo mismo. No podemos pensar que el pecado está medido o puesto por jerarquías. No es menos malo aquel que miente poco, o menos pecador aquel que solamente miró a una mujer y la deseó, a diferencia de aquel que realmente cometió adulterio o fornicación. El Señor Jesús pone este ejemplo porque a lo que hace referencia es que los que padecieron, tanto los galileos como los que fueron atrapados por la torre de Siloé, no es que padecieron o sufrieron esos acontecimientos porque fueran los más malos de esa generación y por eso tuvieron que pasar esas circunstancias, sino lo que está diciendo Jesús es arrepiéntanse, porque cualquiera que no se arrepiente, cualquiera que confíe en su naturaleza y que aquellos que dicen que no son tan malos, no sé si has escuchado alguna vez a alguien que dice, bueno, yo no soy tan malo como aquel, yo no soy tan malo como un violador, o no soy tan malo como un narcotraficante, o no soy tan malo como un delincuente. Sí, tengo algunas cosas por ahí, pero no soy tan malo. Y nos justificamos creyendo que la maldad que practicamos o los pecados que cometemos no son tan graves y creemos que por no ser tan graves no mereceríamos un castigo. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que si no nos arrepentimos, ese pecado que llevamos a cuestas y ese pecado que practicamos será la causa de nuestra condenación y será aquello que nos haga padecer sin Dios y lejos de Él. Y en el momento del juicio tendríamos que confrontar y ser confrontados, perdón, por aquello que hemos cometido. Entonces el pecado no se mide por tamaños, el pecado es pecado. Y la respuesta al pecado es arrepentirse. Después el Señor hace un planteamiento, una parábola, y enseña a través de esta parábola de que un hombre eh, tenía una higuera y ya llevaba 3 años queriendo comer fruto de esta higuera y no había conseguido ningún fruto. Llegó al punto de decir, bueno, como no da fruto, ¿para qué estamos desaprovechando esta tierra? Mejor aprovechémosla para otra planta que pueda dar frutos. Y uno pudiera pensar, bueno, si ya está la planta ahí y la va a quitar y va a sembrar otra planta y va a tener que esperar a que crezca y que madure para que pueda dar frutos, bueno, esa es la lección que el Señor Jesús quiere darnos. Nosotros somos los que llevamos prisa, Dios no lleva prisa. Pero lo que Dios sí espera de nosotros es que realmente mostremos frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que reflejen lo que hemos creído, frutos que reflejen en quién hemos confiado.
Y Jesús da esta parábola para hacernos entender acerca de la lección tan grande que deja nuestro Señor en esta parábola cuando dice que esta higuera iba a ser cortada porque no llevaba fruto. Sin embargo, aquel que podría ayudar a la higuera, que era el encargado de la viña, le dice al dueño de la viña, le dice, déjame preparar la tierra, vamos a escarbar, vamos a abonar la higuera y vamos a esperar un año más. Si en un año más, pues ya decidirás si da fruto, qué bueno, pero si no da fruto ya decides si la cortas o no. Esta lección tiene que ver con lo que dijo antes. Aquellos que no nos arrepentimos y que seguimos conservando nuestro pecado como parte de nuestra vida, tendremos que enfrentar las consecuencias. Dios ha mostrado misericordia, siendo paciente con nosotros y dándonos la oportunidad para arrepentirnos. Y aunque no hayamos dado fruto y nuestra vida esté lejos de Dios, y aunque no hayamos mostrado frutos que reflejen nuestra convicción de seguir a Dios, entonces Dios nos dará una oportunidad y una segunda y hasta una quizás una tercera o muchas oportunidades que sean necesarias. Pero llegará el momento en que pedirá cuentas y querrá frutos en nuestras vidas. Y entonces Jesús va a interceder por nosotros y dirá, déjame hablar con Él, déjame abonarlo, déjame ayudarlo. Y si después de haber tratado con Él no da frutos, entonces decidirás qué harás con su vida. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos, que tengamos una convicción en nuestro corazón. La mayoría de la gente dice, es que yo no me arrepiento de nada de lo que hice. Y no estoy diciendo que te arrepientas de haber conocido a tu esposa, de haber tenido ciertas circunstancias. De lo que tenemos que arrepentirnos es del pecado que hemos cometido. De esos pecados que nos alejan de Dios y que nos hacen estar lejos de Dios y que serían la causa de ser condenados, de ser sentenciados a una eternidad sin Dios. Como lo dijo el Señor Jesús, no es porque unos sean más malos que otros. La diferencia es que si no nos arrepentimos, las consecuencias serán las mismas. Dios es un Dios justo, pero también Dios es un Dios de misericordia. Después, Lucas nos cuenta acerca de una mujer que llevaba 18 años con un espíritu de enfermedad. A mí me llamó mucho la atención que Lucas especificara que era un espíritu de enfermedad. Y me llama la atención porque Lucas es médico. El evangelista Lucas, el que escribe este evangelio, es médico, médico de profesión, médico de oficio. Claro, en la medicina como se conocía en aquel entonces y en el avance médico que se tenía en aquel entonces. Y Judas menciona que esta mujer, no dice, y esta mujer estaba enferma de 18 años, dice, esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Es decir, que hay enfermedades físicas y también hay enfermedades producidas por espíritus. Es un hombre de ciencia que se da cuenta que lo que tenía esta mujer no era algo normal, no era algo que fuera un deterioro por algún padecimiento o la consecuencia de alguna enfermedad. Había un espíritu que la había enfermado. Y esto es importante que lo sepas porque hay enfermedades con las que luchamos que no necesariamente son una cuestión física. Sobre todo creo y pienso que las enfermedades emocionales son afecciones al alma, afecciones al espíritu y muchas veces es por algo externo que quiere dañarnos en nuestro interior. Y esta mujer ni siquiera había pensado en acercarse a Jesús. No lo dice así Lucas, pero es notorio que esta mujer estaba lejos de Jesús, pero Jesús la nota y la ve y era notorio, esta mujer no podía pasar desapercibida ante los ojos de Jesús porque esta mujer estaba encorvada a causa de este espíritu de enfermedad. Y entonces Jesús la mira, la llama y la libera. Es importante que puedas ver que muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de la opresión que estamos viviendo, del castigo que está en nuestras vidas, pero Dios siempre está al pendiente de nosotros y Dios siempre quiere liberarnos. Y Dios quiere liberar tu vida y Dios quiere manifestarse a tu vida y Dios quiere sanar tu vida. Ese es el amor de Dios por nosotros. La mujer se acercó, Jesús oró por ella y esa mujer fue sanada. Y como siempre, los religiosos quejándose, diciendo, hay 7 días a la semana, uno le corresponde al Señor y en 6 días que quedan de la semana, bien podrían venir a buscar a Jesús para ser sanados en esos días. Jesús les da una lección y le dice, ¿por qué ustedes liberan a sus asnos o a su ganado? ¿Por qué lo liberan para que tomen agua el día sábado, cuando no deberían de hacer nada? Si ustedes liberan a su ganado, si liberan a sus animales para que tomen agua, ¿por qué Dios no liberaría a sus hijos?
Y esto es importante para que nosotros recordemos que ante cualquier religiosidad y ante cualquier religión, Dios siempre quiere nuestro bienestar. Dios quiere siempre que estemos bien. El plan de Dios es que seamos libres, que seamos sanos, que estemos fuertes, que seamos bendecidos y prosperados. Ese es el plan de Dios para nosotros. Pero a veces ni siquiera nosotros nos podemos percatar de la opresión, de la atadura que tiene nuestra alma. Pero aunque tú no te des cuenta, Dios sabe que te está oprimiendo. Lo que conviene es lo que hizo esta mujer. Esta mujer caminaba lejos de Jesús, pero cuando Él le llamó, ella se acercó y recibió un milagro que la hizo enderezarse por completo y empezó a glorificar a Dios. No importa qué tan lejos encuentres de Dios, no importa qué tan lejos te sientas de Dios, Él siempre mirará cuál es tu necesidad y Él te hablará a tu corazón para que vengas a Él. Cuando te llame, no te resistas, abre tu corazón, deja que Él toque tu vida, deja que Dios hable a tu vida, que restaure tu vida, que te sane, que te libere, que te restaure, que enderece tu camino y que tú puedas terminar glorificando a Dios como esta mujer lo hizo. Después el Señor da dos parábolas respecto al reino de los cielos y lo compara. Y compara primero con la semilla de mostaza y dice, un hombre sembró una semilla de mostaza. La semilla de mostaza es una semilla pequeñísima. De hecho, la Biblia la describe como la más pequeña de las semillas de las hortalizas. Y Jesús dice que un hombre sembró esta semilla y esta semilla creció, germinó, creció una planta que se convirtió en un árbol y este árbol pudo albergar a otras aves que anidaron en él. Y el Señor compara a este árbol, a esta semilla que creció y se convirtió en un árbol frondoso con el reino de los cielos. Y después hace otra comparación con la levadura que leuda toda la masa. Así es el reino de Dios. Aunque hoy se piense y se crea que son pocos los que creen en Dios, son pocas las personas que tienen fe en Jesús, son pocos los que leen la Biblia, son pocos los que oran. Algo que sí está pasando es que la palabra de Dios está invadiendo, está llegando, está tocando los corazones aún de los más duros, de los más incrédulos, porque el plan de Dios es que su reino se extienda, que nadie se pierda, como dice la Escritura, sino que todos procedan al arrepentimiento. Después Jesús nuevamente hace una explicación y compara la vida de las personas para que nosotros busquemos la oportunidad de entrar por la puerta angosta y decidamos acercarnos a Dios y que busquemos la manera de vivir esta vida correcta que el Señor nos ha compartido. Y después dice, porque es como un padre de familia que cuida su casa y que cierra la puerta y que aquellos que quieren entrar una vez cerrada la puerta ya no podrán entrar. Lo que está explicando Jesús es que llegará el día, hoy estamos en la oportunidad de acercarnos a Dios, pero llegará el día en que Dios cerrará la puerta. Llamado es que a tu corazón en esta hora, por este devocional, el llamado es que le abras tu corazón a Jesús. Que le digas a Jesús, ok, no entiendo todo lo que significa seguirte, no entiendo todo lo que significa creer en ti. Hay cosas que no comprendo por completo, hay cosas que no entiendo por completo, pero quiero seguirte, quiero entregarte mi vida, porque no quiero quedarme fuera, porque no quiero perderme la oportunidad de participar de la salvación tan generosa y tan grande que tú quieres darme. Cosas que todavía no sé. Pero así como la semilla crece y da un árbol frondoso, o como la levadura leuda la masa, entra en mi corazón e invade todo mi ser con tu presencia y con tu gloria y con tu reino para que mi vida sea transformada. Y entonces, en el momento en que la puerta se cierre, no seas de los que se quedan fuera, sino seas de los que están dentro, de los que forman parte del reino de Dios, de los que han alcanzado salvación por medio de Jesucristo. Y no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de esa relación que Dios quiere establecer contigo. Por último, Jesús hace un lamento sobre la ciudad de Jerusalén, porque Jesús sabía que era en Jerusalén donde él iba a morir. Jerusalén había sido una ciudad donde estaba el centro de gobierno, el centro espiritual, el centro religioso de los judíos, y ellos, en su afán de querer vivir la vida como ellos querían, cuando llegaba algún profeta, ellos lo ejecutaban, ellos mismos se deshacían de esa voz que venía desde el cielo, esa voz que hablaba desde el corazón de Dios para ayudarlos, para corregirlos, para enseñarles. La mejor forma
de acallar esas voces era ejecutando a esos profetas. Jesús dice, ay, Jerusalén, Jerusalén, has hecho lo que no debías, tratar de callar la voz de Dios que te ha hablado para que te corrijas. Lamentablemente, si bien nosotros no somos judíos ni habitamos en Jerusalén, lamentablemente a veces hacemos lo mismo. Tratamos de callar la voz de Dios cuando te habla para que vuelvas a Él, para que te arrepientas, para que endereces tus pasos, para que escuches su palabra y sigas sus mandamientos. Y preferimos callarlo, preferimos cerrar nuestros oídos. No es que matemos profetas, pero preferimos no oír lo que Dios tiene que decir. Preferimos no escuchar la voz de Dios y lo que Dios quiere hablarnos, porque no nos gusta lo que Dios tiene que decirnos. Por eso hoy, en este devocional en particular, quiero animarte que le abras tu corazón a Jesús. Quiero animarte que le digas a Dios, ven, ven a mi vida. No entiendo todo, Señor. No alcanzo a comprender todo. Ni siquiera estoy convencido de si existes o no. Pero quiero abrir mi corazón para que tú me llenes de tu presencia. Y así como la levadura leuda toda la masa, o como la semilla crece en un árbol frondoso, así sea tu palabra en mi corazón y sea tu presencia en mi vida, Señor Jesucristo. Transfórmame y cámbiame. Y si no lo entiendo todo, estoy seguro que tu presencia me llenará. No quiero estar más lejos de ti. No quiero ser como esa mujer que estuvo enferma por 18 años y caminó lejos de ti. Quiero escuchar tu voz y acercarme, como ella lo hizo y tomó la decisión de acercarse y recibió el milagro no solo de su sanidad, sino también de su salvación. Quiero esa oportunidad para mi vida, para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Ven a mí, Señor. Ven a mí y lléname. Lléname de tu presencia. Háblame en lo más profundo de mi corazón. Te abro mi corazón para que tú seas el Señor de mi vida y me perdones de todos mis pecados. Me limpies de mi maldad. Me hagas tu hijo y escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser tuyo, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero conocerte más. No desde una religión, sino desde la relación que tú estableciste en la cruz del Calvario para conmigo, para ser cambiado, para ser transformado, para ser más como tú. Ven a mi corazón, Jesús. Sé el Señor de mi vida, Jesús. Sé el Señor de mi existencia. Gracias, Padre, por el regalo maravilloso de la salvación y porque tú perdonas todos mis pecados. Te agradezco en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.